Estamos con Sebastián Vitón, él es médico veterinario del INTA. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, vos, Pero muy gracias por el bien, contacto. bien, bien. Bueno, ¿Me Sebastián, escuchás bien? contame, ¿qué está pasando con el INTA, este ente tan importante, ¿verdad?, de la investigación, que no puede no estar o no puede faltarnos, ¿verdad? Sí, la verdad que venimos ya hace un año y medio con mucha incertidumbre, con varias... O sea, es complicado trabajar cuando las cosas van a cambiar o deberían cambiar de alguna manera y todavía no sabemos bien cómo. Sí, me decía, bueno, la incertidumbre, ¿hay alguna novedad de último momento? Bueno, nosotros hemos intentado por ahí desde el gobierno, no, por supuesto no se habla de este tema, no nos podemos comunicar. Hay mucha incertidumbre, pero ¿tienen alguna novedad de último momento? Mirá, solo lo que sale por la prensa, hace unos minutos estaba leyendo un nuevo informe que en teoría entre mañana y pasado estarían comunicando un nuevo decreto para ver cómo quedan, o sea, cómo queda todo lo que es el consejo directivo y cómo queda la estructura formal y de qué organismo pasa a depender, y porque la propuesta es que deje de ser un ente autárquico, así que hay bastante hermetismo con respecto a eso. Ni siquiera nuestras autoridades tienen información muy fidedigna de cómo será, pero en teoría entre mañana y pasado lo se resolvería. ¿Qué pasaría con la investigación que está llevando a cabo siempre este ente desde hace tantos años, verdad? ¿Cambiarían algo en ese sentido? Yo creo que sí, son, por lo menos yo me voy a referir a ganadería, digamos, que es mi área de Sí. incumbencia, ¿no? Son procesos muy largos, entonces nosotros tenemos ciclos de evaluación, por ejemplo, en cría, cuando uno evalúa animales de cría que tienen 5 o 6 años. Entonces, esas variaciones de último minuto o cambios, digamos, profundos en determinada estructura complican un poco la continuidad de ese tipo de trabajo, ¿no? La mayoría de los procesos, tanto agrícola como ganadero, digamos, uno necesita al menos ciclos de 6 meses a un año, y en el caso de lo que es cría, de 3 a 5, como para tener algún tipo de resultado. Entonces, eh, es dificultoso hacer previsiones cuando hay demasiada cantidad de cambios que a ciencia cierta no sabemos cuáles van a ser las propuestas presupuestarias, cuáles van a ser las asignaciones de recursos, porque en particular también se habla de una reducción de la superficie que tienen las unidades experimentales en todo el país, así que eh, por el momento estamos como congelados esperando que lancen las nuevas propuestas para volver de nuevo a rediscutir cómo serán los proyectos de investigación en particular, que es donde me desempeño yo. Bueno, ojalá todo se solucione para bien. Y hablando de ecología, perdón, de ganadería, que es tu área, me interesa mucho acerca de los feedlots ecológicos. ¿Cómo están funcionando en este Bien. momento? Es un área que lo manejás muy bien. Sí, el filo ecológico fue una propuesta algo disruptiva que nació aquí en el INTA de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, hace algo más de 20 años. Inicialmente, digamos, la idea era tener un diseño de corrales o de piquetes donde los animales pudieran ser engordados básicamente con grano, como se hace en un engorde de corral tradicional o industrial, pero mejorando lo que es ambiente y bienestar animal. O sea, me refiero a ambiente, fundamentalmente evitar la formación de barro, el acúmulo de deyecciones, todo lo que produce olor desagradable para los operadores o para las poblaciones que están cerca de los feedlots. Y por otro lado, digamos, mejorar las condiciones de bienestar animal sacando a los animales de esas condiciones. Y eso, al principio tuvimos algunas dificultades porque como la acepción de la palabra era un contrasentido, digamos, no hay, porque hay gente que decía que no hay feedlot que sean ecológicos, no es producción de carne ecológica. Hubo unas discusiones allá por el comienzo. Como Después todo se lo entendió nuevo, que... ¿Cómo? como todo lo nuevo, siempre al principio genera Sí, como esta incertidumbre, ¿irá a funcionar, no irá a funcionar? Sobre todo en ganadería, ¿verdad? sí, hubo algo de resistencia y bueno, la realidad era que nosotros le pusimos ese nombre de fantasía, por decirlo así, como para poder
en dos palabras solamente mencionar que era una modalidad diferente y que tratábamos de mejorar fundamentalmente todas las condiciones de ambiente y salud y bienestar animal. Bueno, tuvo sus momentos de moda, después pasó. Yo creo que en los últimos 10 años ya se insertó formalmente en muchos predios. Esto ha crecido de manera radical porque, entre otras cosas, además de estas dos condiciones, lo que tiene es una menor carga operativa. Si bien siempre hablamos que son para predios chicos, ¿no? De menos de 1.000 o de menos de 2.000 animales, esto no reemplazaría un filo industrial de 8, 10 o 12.000 animales como los conocemos, pero sucede que la Argentina tiene el 60% de las unidades que hacen engorde a corral son de menos de 1.000 animales. Y si nosotros contabilizamos los que tienen menos de 2.500, llegamos a más del 80% de los predios en esa condición. Entonces, son escalas donde las inversiones en maquinaria, las cuestiones operativas que dependen de los seres humanos, o sea, de poder contratar personal operativo, en los últimos años se ha vuelto complicado. Una por costo, para poder tener amortizaciones de esos equipos. A veces tenemos margen de rentabilidad positivo y a veces tenemos margen de rentabilidad negativo, como nos pasó en un ciclo de 4 años, entre 2019 casi 2021, 22. Y conseguir gente que opere en estos sistemas donde uno requiere alimentación de los animales 2 veces por día, de lunes a lunes, o el día de hoy es una tarea muy compleja en casi todo el país. Entonces, independizarse un poco de esa presión del reparto de alimentos, como lo que hacemos con los comederos de autoconsumo en los filos ecológicos, ha hecho que esto se incorporara rápidamente a muchos de estos modelos de escalas medianas o pequeñas. Sí, así es, bueno, y se va implementando en todos lados, ¿verdad? Pues ya en varios lugares se ven este tipo de feedlot. ¿Y qué pasa con el engorde de vacas de refugio? Esas son las vacas de descarte, ¿verdad? Esto conviene, porque antes de descartarla, como la palabra bien lo dice, engordar supongo que tiene sus beneficios, sobre todo para la rentabilidad. Sí, la vaca es un negocio, puede ser de nicho, que lo hacen muy pocas personas, puede ser de oportunidad. El juego acá está entre el valor de los individuos, el valor de kilo que se vende de esa vaca como producto carne, y lo que uno paga por la alimentación. La realidad es que en la medida que los animales son más grandes y más viejos, requieren de mayor cantidad de comida para producir cada kilo de peso vivo. Entonces, si uno trabaja con un ternero de 100 kilos, va a requerir entre 3 y 4 kilos de ración para hacer un kilo de peso vivo. Si trabaja con un novillito, una vaquillona, de lo que habitualmente nosotros le llamamos consumo, de 350 a 370 kilos, requerís entre 6 y 8 kilos para producir un kilo de peso vivo. Y si hablamos de una vaca, estamos hablando entre 10 y 12 kilos de alimento para producir cada kilo de peso vivo. Entonces, eso hace que el negocio del engorde de la vaca sea permitido o no en función de lo que cuesta la alimentación. Eso por un lado. Bueno, la vaca hace ciclos muy cortos, o sea, se engorda en periodos de 60 a 90 días normalmente, son animales adultos que lo que tienen que recuperar es su condición corporal y poner grasa como para poder tener un buen producto en la canal, infiltrando grasa en la carne y que de esa manera sea más apreciado el producto cuando se trata de vacas no con destino a consumo o con destino a exportación. Y después tiene algunas particularidades. No todas las vacas se adaptan a los sistemas de engorde de corral. Hay entre un 7 y un 11% de los animales que se resiste al confinamiento, se resiste a comer. Y entonces tienen que ser retirados de los sistemas de alimentación porque no comen y si uno insiste pueden llegar inclusive a morirse. Entonces tiene algunas cositas que hay que considerar. Desde el punto de vista del negocio, hoy digamos, los precios relativos del maíz están bajos, permitirían hacer suplementaciones o inclusive alimentaciones razonablemente viables como para poder hacer engorde de vaca, pero el número está muy justo. Hoy un costo de alimentación económico para una vaca, estamos hablando de 1.600, 1.800 pesos para un producto que vale lo mismo a nivel de mercado. Entonces, la posición
sería de lo que nosotros llamamos cambio de categoría. En vez de vender una vaca de invernada o flaca, vender una vaca de consumo gorda, donde los precios son distintos. Entonces uno le da de comer aceptando que no va a tener un margen bruto positivo por el solo hecho de alimentación, pero sí por el cambio de condición del animal a venta. Exacto. ¿Y la sanidad es muy distinta? La sanidad, la sanidad se ha puesto, con respecto a la vaca en particular, eh, no tanto los problemas sanitarios que sufra, ¿no? Sino los antecedentes sanitarios que tiene o el origen de los campos y sus sanidades cuando hablamos del mercado chino, por ejemplo. O sea, la exigencia para el mercado internacional siempre son las mismas, pero ha habido algunas cosas que se pusieron fundamentalmente en lo que son documentación de tránsito ya hace un tiempo, como, como barreras o como condición para poder enviar o no una vaca a ese destino, que son las clásicas sanitarias de brucelosis y tuberculosis, ¿no? Campos que vienen con certificación de libre, que están aptos China, como le llaman en los remates, o campos que han tenido un evento, por ejemplo, de tuberculosis en el último año, quedan inhibidos de poder hacer exportaciones a ese destino. Lo mismo ha pasado con algunos tratamientos sanitarios clásicos, como es la vacunación de carbúnculo. El mercado chino, por ejemplo, requiere un mínimo de 14 días sin haber hecho una vacunación para poder remitir a ese destino. Entonces también uno cuando hace la documentación de tránsito declara que no ha vacunado en los últimos 14 días con esa vacuna como para poder tener habilitado el destino, ¿no? Pero son más que nada antecedentes, no son tanto de problemas sanitarios que cursen los animales durante los periodos de engorde o de alimentación terminal. Sebastián, bueno, interesantísima tu charla. Lamentablemente tenemos que dejar porque tenemos más información ahora ya en vivo también, pero me gustaría volver a hablar con vos en los próximos días para seguir charlando de los feedlots ecológicos, de las vacas de refugio y lo que pasa en el INTA. Te agradezco muchísimo por este contacto. Como no, Lorena. Saludos por Muy ahí, bien, muchas muchas gracias. gracias. Tengan buen día. A vos.